Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 25 de estómago, el punto Tian Shu. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la principal característica de este punto es que es un punto Mu, es el punto Mu de intestino grueso. ¿Qué significa que sea un punto Mu? Bueno, en nuestro cuerpo vamos a tener 12 puntos Mu que se van a localizar en la zona abdominal. Va a haber 6 puntos Mu para las entrañas y 6 puntos Mu para los órganos. Y van a ser puntos que nos van a estar indicando el exceso de energía en un órgano, son puntos de alarma y también son puntos de diagnóstico. Si ante la palpación hay dolor en un punto Mu, significa que el órgano o la entraña a la cual pertenezca ese punto se encuentra en un exceso energético. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, como dije anteriormente, este punto se va a localizar en la zona abdominal. Específicamente va a estar localizado a 2 chun lateral al ombligo. Pero para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, para localizar el punto 25 de estómago tomamos como referencia el ombligo y dijimos que está 2 chun lateral hacia allí y 2 chun lateral hacia el otro lado. Entonces tomamos la medida de 2 chun. Quizás mis dedos son mucho más grandes que los de esta persona, por lo tanto estaría localizado aquí el punto 25 de estómago y en este caso lo localizaríamos aquí. Este sería el punto 25 de estómago. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto es regular el chi de vaso, estómago e intestinos. También este punto va a eliminar calor, humedad del yao inferior y también este punto va a regular lo que es el yao medio y el yao inferior. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, ya hemos visto dentro de las funciones que este punto va a regular el chi de vaso, estómago e intestinos. Por lo tanto, va a ser un punto que lo vamos a utilizar específicamente para trastornos gastrointestinales, para cuando haya diarrea, cuando haya estreñimiento, cuando haya dolor específicamente en la zona del ombligo y también para cuando haya vómitos. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, podemos encontrar la combinación del punto 25 de estómago más el punto 37 de estómago para tratar diarrea, estreñimiento. También podemos encontrar otra combinación que es la más frecuente del punto 25 de estómago más el punto 12 de Renmai más el punto 36 de estómago para tratar trastornos gastrointestinales en general.